Con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. En esta oportunidad daremos lectura al capítulo 15, los versículos que van del 11 al 32. En Lucas, el capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas, capítulo 15, a partir del 11, de esta manera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje en esta oportunidad. Amado Dios, queremos darte gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que siempre nos habla, que siempre nos ilumina. Queremos rogarte que nuevamente lo hagas a través de este pasaje que hemos leído, que cada uno de nosotros haga con toda claridad tu voz. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, acá tenemos nosotros una cosa que es muy importante, y es el hecho de cómo el Señor concluyó sus, su serie de 3 parábolas relacionadas con la misericordia de Dios. Y justamente creo que el Señor quiere hablarnos a través de esto, porque es el mismo pasaje que comentó brevemente nuestro hermano Héctor en el culto del domingo pasado. Y estuve pensando si cambiar el pasaje, pero me pareció que realmente es tan amplia la visión que tiene este texto, que por ahí, entre lo de Héctor y lo mío, cada uno de nosotros va a poder sacar muy valiosa enseñanza de este texto del Evangelio según Lucas. Y acá entonces encontramos nosotros que hay una situación similar a la de
las dos parábolas anteriores. En la primera parábola, ¿se acuerdan ustedes? Se había perdido una oveja de 100. En la segunda, una moneda de plata de 10. Y ahora se pierde un hijo de 2. La situación es la de un hijo que pide su herencia por anticipado y se va lejos. Entonces, fíjense ustedes qué importante es el hecho de atender a lo que nos dice los primeros versículos, versículos 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este hombre tenía 2 hijos, y de pronto el menor de ellos, no se nos dice por qué, sintió que realmente quizás ya era aburrido el estar ahí trabajando junto con su padre y su hermano mayor. Quizás quiso experimentar, con base en lo que sigue, quizás esta sea la principal hipótesis que podemos seguir. El hecho es que él hizo algo que debe haber llenado de tristeza a su padre. Él le pidió al papá que le diera la parte de los bienes que le correspondía en herencia, es decir, que anticipara su herencia, ¿no? Y según encontramos nosotros en Deuteronomio 21:17, estaba bien establecido que esto era solamente una tercera parte de los bienes, porque las 2/3 partes correspondía al hijo mayor. Bueno, entonces acá nos dice el versículo 12 en su última parte, y les repartió los bienes, o sea, anticipó no solamente lo que le correspondía al hijo menor, sino también al mayor. De donde es muy cierto lo que dice más adelante el padre, de que todo lo que él tenía era del hijo mayor, que realmente estaban compartiendo los mismos bienes porque él ya había anticipado la herencia. Y acá es muy destacado el hecho que diga el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Observen acá 3 ideas importantes. La primera es que él se fue lejos a una provincia apartada. Trató de escapar de la tutela paterna, de la influencia familiar, como muchas veces ha sucedido con muchos adolescentes y jóvenes, que llega el momento en que quieren volar y quieren irse lejos de donde alguien les pueda decir qué es lo que deben hacer. La segunda cosa es que dice que ahí desperdició sus bienes. Lo que habrá costado tanto a aquel padre conseguir, con mucho esfuerzo, él en poco tiempo desperdició. Y finalmente nos dice cómo lo desperdició, viviendo perdidamente, o sea, haciendo todo lo que no tenía que hacer un buen creyente judío. Y entonces acá pasamos a la solución, después de ver la situación, que es el hecho de que el hijo es recobrado al volver arrepentido. Y en los versículos 14 al 24 observamos todo un proceso en cuanto a esto. En primer lugar, versículos 14 al 16, vemos que lo hizo motivado cuando tocó fondo en lo económico. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como hemos dicho en otras oportunidades, esto era una tarea que ningún judío podía aceptar fácilmente, ya que los cerdos eran animales inmundos. Y esto también nos hace ver cómo él, yéndose lejos, estaba realmente en tierra gentil, donde esto no tenía la misma reglamentación, la misma legislación que había establecido Moisés en la ley inspirada por Dios. Y entonces dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que asentase cerdos, y
dice el versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué situación lamentable, ¿no? Este hombre estaba con tanta necesidad de comer, tenía tanta hambre, estaba tan hambriento, que quería, aunque sea, comer las algarrobas que él le servía a los cerdos. Y sin embargo, dice, nadie le daba, no había ninguna sensibilidad hacia él, nadie se interesó por su necesidad. Y a veces tenemos que llegar a una situación en la que nos sentimos así para reaccionar. Lamentablemente, hay personas que solamente de esta manera se dan cuenta de su necesidad de Dios, cuando han tocado fondo, cuando han llegado a un punto de la crisis donde se dan cuenta que si no es Dios, no hay nadie que pueda ayudarlo. Por eso es muy importante la manera en que comienza el versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo. Es decir, este muchacho recapacitó cuando se encontró tan mal y lo hizo a través de esta reflexión. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Este muchacho recuerda que su papá era alguien generoso, que seguramente daba más a sus jornaleros de lo estrictamente establecido. Por lo que, a pesar de que este era el nivel más bajo de los trabajadores, los contratados por un tiempo determinado, ellos tenían abundancia de pan. Y en cambio él perecía de hambre, estaba muerto de hambre. Entonces él llega a una decisión. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia sobre el arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer cuando nos arrepentimos en serio? Debemos confesar nuestros pecados, debemos reconocer que cada pecado es una afrenta contra Dios y también contra alguna persona en particular. En este caso, este muchacho se da cuenta que había pecado nada menos que contra su propio padre. Qué bueno si cada uno de nosotros recuerda esto constantemente y cada vez que cometemos pecado que involucra a un tercero, le pedimos perdón no solamente a Dios, sino a la persona involucrada. Y entonces dice que él se imaginó que iba a decir cuando se encontrara frente a frente con su padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él pensó, realmente, aún siendo un jornalero de mi padre, va a estar en mejores condiciones de lo que estoy acá. Y entonces, el versículo 20 comienza con algo también fundamental. Y levantándose vino a su padre. ¿Por qué digo fundamental? Porque a veces hay personas que reflexionan, que vuelven en sí y piensan lo mal que han estado, pero una vez que pasa un cierto tiempo, no llegan a concretar una acción en la cual demuestren su arrepentimiento, en la cual realmente sus obras avalen sus pensamientos. No fue este el caso, sino que este joven se levantó y vino a su padre. Y acá nosotros nos encontramos con una parte que es realmente muy emotiva, y es cómo fue recibido este joven por un padre que lo perdonó con una gran demostración de cariño. Dice la segunda parte del 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Muchos piensan que si el padre lo vio es porque constantemente estaba saliendo de su propiedad y miraba hacia lo lejos como diciendo, ¿cuándo será ese día feliz en el que retorne mi hijo? ¿Cuándo va a ser ese día en que se dé cuenta de sus errores y vuelva aquí arrepentido? Y entonces dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Muchos piensan de que este ya era un hombre de cierta edad, pero que recibió fuerzas para correr. Y por otro lado, se echó sobre su cuello y le besó como que si no hubiera pasado nada. Ahora bien, el hijo podía haber dicho, bueno, zafé, ya no tengo nada que hacer ni decir, pero no fue este el caso. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Realmente él le dijo lo que había pensado decirle cuando se dio cuenta que había tocado fondo y que su situación era desastrosa. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer cuando confesamos nuestros pecados. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Observen que acá este muchacho solamente había llegado con andrajos. Por eso el padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Por otro lado, se había ido en malas condiciones y volvía en peores. Por eso el padre dice, poned un anillo en su mano, como diciendo realmente lo reintegro al honor del que gozaba como hijo antes de irse. Y calzado en sus pies, porque realmente solamente los hombres libres se calzaban en aquel tiempo. Y entonces esto era un, una señal de cómo realmente lo restituía totalmente a su condición anterior. Y como si esto fuera poco, dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Este becerro gordo era seguramente el que se había preparado para alguna gran ocasión. Y el padre creyó que esta era la mejor ocasión en que podían gozar de ese becerro gordo. Y no solamente dice comamos, sino hagamos fiesta. Y dice el versículo 24, ¿por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Acá encontramos nosotros algo que es muy importante, y es el hecho de que todo pecador es un muerto en vida, mientras no se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. Por eso debemos de agradecer tanto al recordar el momento en que tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo. Y eso también debe motivarnos a regocijarnos cada vez que una persona se convierte, cada vez que alguien se suma a nuestra fila al entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador, como un día lo hicimos nosotros. Ahora bien, hasta acá, este es un momento muy hermoso, pero recordemos la ocasión que habíamos citado la vez pasada, la semana pasada, y era el hecho de que los escribas y fariseos estaban a disgusto por el hecho de ver que Jesús, al estableció una relación con los que ellos llamaban pecadores, o sea, la gente mala fama, como dice la versión popular, ¿se acuerdan ustedes? Así como también con los publicanos, los cobradores de impuestos. Recuerden que en el versículo 2 decía, este a los pecadores recibe y con ellos come. No solamente que nos recibe, que entra en contacto con ellos, sino que se anima a tener comunión, compañerismo con ellos a través de la comida en común. Y bueno, acá viene el personaje que va a representar esa actitud de escribas y fariseos, el hijo mayor. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo reaccionó entonces aquel hermano? Dijo, qué bueno, qué alegría que vino mi hermano, qué bien que mi padre lo ha recibido bien. No, todo lo contrario.
Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Entró en profundo enojo y no quiso participar de la celebración. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, ¿no? El padre, dándose cuenta de la situación, le rogó que no actuara así, que entrara y participara de la celebración. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor establece un contraste entre la actitud que ha tenido el padre con él, que nunca ha mostrado tanta alegría, con la manera en que ha mostrado su enorme satisfacción al hacer esta fiesta y disponer del becerro gordo para que todos comieran de él. Él dice, ni siquiera un cabrito me diste para gozarme con mis amigos. Observamos acá una actitud de resentimiento. Observamos acá una actitud de alguien que considera que su padre no está siendo justo con él. Y esto es lo que muchos han hecho a lo largo de la historia, los que han creído que son muy buenos porque cumplen con ciertos preceptos religiosos, como los escribas y fariseos. A veces puede haber personas que se creen buenos cristianos porque cumplen a rajatabla algunos principios de la palabra de Dios, pero lamentablemente no demuestran la sensibilidad espiritual que debe tener todo aquel que ha puesto su existencia en las manos de Dios y que procura vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de la existencia. ¿Y cómo termina este pasaje entonces? Dicen los versículos 31 y 32, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Recuerden lo que habíamos dicho antes, evidentemente que era así. Realmente todo lo que tenía ya este padre lo compartía con el hijo mayor porque había adelantado la herencia, dándole a cada uno de sus hijos lo que le correspondía. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué importante que es esta idea de el haber revivido de parte de este hijo que se había ido tan lejos, que había tirado la plata, que había tenido una vida llena de pecado. Fíjense que el hermano, el hijo mayor, sin que nadie le diga nada, piensa que solamente ha tirado la plata junto con ramera, junto con prostituta. Nadie lo ha dicho. En ese sentido, muchos piensan, bueno, a veces aquel que está cumpliendo la ley sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, sin dejarse llenar por el Espíritu Santo, es alguien que envidia al que peca, porque realmente al no estar totalmente convencido, al no tener una nueva vida en la cual hay gozo por hacer la voluntad de Dios, casi como que envidia a aquel que está sujeto a las tentaciones, que se deja dominar por las tentaciones y que cae en pecado grosero. Pero acá hay una cosa que es básica para entender la vida cristiana. Todos nosotros, queridos hermanos, estábamos perdidos y un día Cristo nos encontró. Todos nosotros provocamos gozo en el cielo, como cuando se encontró la oveja. Todos nosotros provocamos alegría entre los ángeles, como aquella mujer que encontró la moneda de plata perdida. Todos nosotros realmente hemos provocado la alegría de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo cuando nos convertimos, cuando cambiamos de vida al decirle que sí a la invitación de Dios de entregarle toda nuestra existencia, el control de todo lo que somos y tenemos.
Y esto es algo que siempre hemos de recordar para valorar la obra que Dios hace en los demás también. La obra que Dios realmente se alegra en hacer, como vamos a ver más adelante en el capítulo 19, también el Señor Jesucristo, cuando lo criticaban porque había comido con Zaqueo, Él va a decir que Él había venido a salvar lo que estaba perdido. Y así como Zaqueo, como vamos a ver más adelante, cada uno de nosotros, igual que el hijo pródigo, el hijo perdido, un día hemos sido encontrados y por eso podemos llamar a Dios Padre y gozarnos en su presencia. Que Dios nos bendiga para que esa valoración nos lleve a comprometernos en serio, a consagrarnos en serio delante de Él. Y si alguno de ustedes que está escuchando estas palabras todavía no ha tenido el gozo de arrepentirse a fondo de sus pecados y entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador, a Cristo como el Hijo de Dios, que tome posesión enteramente de su existencia, yo lo invito a que pueda hacer esta decisión y si tiene a bien hacerlo, que nos comunique para gozarnos nosotros también con esta, la mejor decisión que puede tomar en su vida. Vamos a orar pidiendo que Dios haga su obra en cada uno de nosotros según nuestras propias características. Amado Dios, haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros. Aléjanos a todos los que ya somos hijos tuyos de la actitud del hijo mayor, de la actitud de escriba o fariseo, de religioso, y haz que podamos ser sensibles ante la conversión de cada persona, de manera que nos gocemos, nos alegremos por cada persona que se integra a tu reino, cada persona que nace de nuevo y llega a ser salva como lo somos nosotros. Y en estos momentos queremos también rogarte, porque si hay alguna persona que nos está escuchando que todavía no ha tomado la decisión de arrepentirse, como hizo el hijo pródigo, que pueda hacerlo lo más pronto posible, que pueda reconocer que ha caído, que ha pecado y que pueda con toda humildad pedir el perdón que tú seguramente estás dispuesto a dar como nos lo ha dado a tantas y tantas personas a lo largo de la historia. Queremos rogarte que hagas esta obra porque te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.